Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como lo hacemos todos los martes. Estamos en vivo junto a Agustina. Así es, buenas noches a todos, buenas noches Andrés. Y la verdad que temas, pero impresionantes, pero elegimos dos temas que creo que son muy importantes y que tienen que ver con algo nacional, como puede ser que sigue habiendo situaciones de violencia que muchas veces están hasta vinculados a lo político. Lo de Córdoba creo que atraviesa el corazón de la Argentina cuando vemos estas crueldades. Y siempre, obviamente, nos ponen de lleno a ver qué pasa con las políticas públicas que tienen que tender a mitigar todos estos efectos de violencia que son realmente espantosos. Y como decíamos con Agustín ayer, por más que se ponga plata en un montón de instituciones, hay algo que está mal, creo que en la raíz. Y me parece que en la medida que los jueces, los psicólogos, que haya en la justicia mayores presupuestos, vamos a poder lograr, me parece, un poquito más de equidad. Bueno, Andrés hace un resumen impecable con palabras muy atinadas a todo lo que está pasando, pero bueno, es cierto, durante el fin de semana nos hemos visto atravesados por el dolor como argentinos, por haber visto chicas que aparecieron muertas en manos de violentos, ¿no? Creo que esto nos divide como argentinos porque cuando suceden estos crímenes directamente nos ponemos en dos posiciones, ¿no? En que todos los hombres son violentos o en que la violencia contra las mujeres no existe. Ahí sucede algo importante, ¿no? Porque yo puntualmente, como madre de un hijo varón, me niego a enseñarle a mi hijo que es culpable simplemente por el hecho de haber nacido varón. Pero también, como mujer y como madre de mujeres, me niego profundamente a que todavía sigan viviendo mujeres con miedo. Entonces, creo que nos tenemos que correr de las posiciones extremas, como venimos hablando, ¿no? Y sí deberíamos ponernos, no hombres contra mujeres, ni mujeres contra hombres, sino en contra de los violentos, ¿no? De quienes cometen estos crímenes. Y entender la complementariedad, la importancia de la complementariedad que tiene que ver entre hombres y mujeres. Y eso creo que tiene que ver, Agustina, con una cuestión de educación, cómo se educa en la casa para esto. Y creo que no es un problema digamos, donde vemos que hay obviamente muchísimo machismo en el norte, ¿no? Y esto es cierto, es real, pero ¿cómo hacemos entonces para educar de tal manera de que tanto hombres como mujeres puedan entender que tienen que juntos ser familia, que juntos tienen que crecer? Y eso me parece que es romper también con prejuicios ideológicos. Claro, es que por ahí no se trata de un género contra el otro, porque la violencia existe de todos lados y en todas las formas, ¿no? Y no tiene género en todo caso, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo trabajando en encuestas y hemos hecho una encuesta sobre violencia y vemos que la violencia se da en muchos ámbitos y de muchas maneras, ¿no? En el ámbito laboral, en redes sociales, en la calle y demás. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, no podemos catalogar a todos los hombres como hombres violentos, porque hay muchos hombres que son buenos hombres, que son trabajadores, que son hijos, que son hermanos, que son padres de familia, pero también existe esa realidad y los datos son muy claros de lo que ocurre con las mujeres y de que cada 36 horas aparece una mujer muerta en Argentina. Vuelvo a lo mismo. Hay que ir en contra de los violentos. Necesitamos prevención, necesitamos educación, necesitamos salud mental, pero fundamentalmente necesitamos una justicia y un Estado que llegue antes. Porque cuando aparece una mujer muerta, hay un Estado que llegó tarde. Y en esto creo que es importante, por eso digo, si se pudiera lograr ver que en la raíz de todo esto, de la forma en que se ha llevado a la justicia, muchos dicen que en el momento en donde la justicia no investiga y donde no hay recursos para poder investigar y no hay, diríamos, recursos interdisciplinarios para este abordaje, sean hombres o mujeres, digamos, los que padecen los tipos de violencia, o adultos o niños o jóvenes, se puede caer ahí en la espiral de la violencia cuando se equivoca el camino. Y entonces, como dice Agustina, ¿cuántas mujeres tienen miedo? Pero al mismo tiempo, ¿cuánto se usa de una ley, como es la que vemos nosotros,
que no sirve hoy, por lo menos, porque sigue habiendo situaciones de violencia intrafamiliar, pero en números exorbitantes. Entonces, creo que ahí hay que hacer mucho foco. No, y con el tema de esta nueva ley también que se impulsa con respecto a las denuncias falsas. Primero que nada, las denuncias falsas son muy pocas y son en otros temas, no puntualmente referidos a la violencia, pero volvemos a hacer hincapié en lo mismo, ¿no? La necesidad de recursos para poder investigar y sobre todo para poder prevenir situaciones como la que hemos visto que estuvieron pasando todo el fin de semana, que no dejan de dolernos y que claramente tienen que ocuparnos no solamente como sociedad, sino como al Estado también, ¿no? Más allá de los números, porque en realidad, es decir, el tema de estos proyectos de ley, más allá de si puede haber o no denuncias falsas, muchas veces uno habla con abogados de familia y uno se encuentra, digamos, de un lado y del otro, digamos, tanto de hombres como mujeres que utilizan muchas veces este tipo de herramientas en función de intereses que no tienen nada que ver con la realidad, digamos, a veces los que se llama el famoso despecho, el famoso situaciones, ¿no? que bueno, que parte de una mala educación o de una cuestión de cierto ego, pasionales, ¿no? Que muchas veces vemos estas situaciones. Me parece que hay que dar una vuelta de tuerca. Cuando uno habla inclusive con los jueces, y uno dice, bueno, automáticamente se utilizan las exclusiones de hogar. Hay que tener mucho cuidado porque muchos dicen que sin investigar, sin tener estos grupos interdisciplinarios y hacer esto como si fuera como piloto automático, Agustina, en la justicia, me parece que ahí es donde vemos también indicadores que no son buenos. De todas formas, Andrés, siempre ante una situación de violencia intrafamiliar, hay señales y es importante educar para poder discernirlas y actuar a tiempo, porque muchas veces la persona que padece una situación de violencia no se encuentra en una posición de atreverse a denunciar porque justamente la violencia lo que te atraviesa es con el miedo, ¿no? Principalmente. Pero las personas que estamos alrededor tenemos que tener la capacidad de discernir y de darnos cuenta para poder ayudar a esa víctima antes de que suceda algo como lo que hemos estado viendo que ha estado pasando, o que sigue pasando y que pasa siempre porque no pasó solamente este fin de semana, ¿no? Entonces, más prevención, más políticas públicas, una justicia que actúe rápido. Y que tenga estos gabinetes interdisciplinarios para poder verificar cómo son estas denuncias. Y los recursos, fundamental, ¿no? Por los eso, recursos, Andrés, los recursos, porque son recursos económicos fundamentalmente, ¿no? Para poder hacerlo. Todos los que analizamos, inclusive yo le decía a Agustina, casos como el de España, donde a veces es un conejito de indias de estos colonialismos ideológicos, muchas veces, muchas diputadas mujeres de los partidos mayoritarios, viendo que justamente todo esto que la izquierda había, digamos, pregonado como posibilidad de salvataje, no tuvieron mucho resultado porque se partía de premisas falsas. Y entonces creo que hoy tendríamos que revisar dónde está la premisa falsa para que justamente no haya situaciones o achicar las situaciones de violencia que sabemos, como decía Agustina, que en los números son tremendos. Por eso digo, lo intrafamiliar es lo que hoy golpea y conmueve, ¿no? a toda una sociedad. De todas formas, Andrés, en esta sociedad el ni una menos existe y va a seguir existiendo mientras que sigamos perdiendo la vida en manos de violentos, ¿no? A mí me encantaría también que el ni una menos sea ni una menos que en los vientres maternos, ni una menos sea asesinada, ni una menos pierda la vida en un aborto. Legal o no legal, el aborto sigue siendo un crimen. Con lo cual me encantaría que toda esa corriente que habla de ni una menos también se preocupe porque ninguna menos mujer en la Argentina termine como descarte en un tacho de basura o en una clínica donde se usan los productos del aborto hasta para colágeno y cremas. Es tremendo, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, Andrés, ¿no? Hace falta muchísima educación, hace falta muchísima contención, sobre todo, ¿no? Porque creo que nadie quiere llegar a una situación
como la de un aborto, porque ahí hay dos vidas que se perjudican, ¿no? Tanto la vida de esa madre como la vida de esa criatura que no continúa más. Entonces, educación, prevención, mucha formación en valores, ¿no? Sí, y tratar de volver a construirnos como una sociedad más empática, más unida, que se cuida de otra manera y que cuida los valores, que cuida la familia, porque también creo que es importante hacer hincapié en esto, ¿no? La necesidad de volver a instaurar a la familia como centro, como eje de la sociedad. Como, ¿no?, eje de la sociedad y para contener también todas estas situaciones. En otro orden de cosas, y creo que sí, no es el menos importante porque hay mucha gente que está muy preocupada con el tema de Saeta. Así es, esta empresa, esta sociedad del Estado, junto con 8 empresas, que nuclea, mejor dicho, a 8 empresas privadas, en estos días comunicó que se iba a suspender el servicio nocturno de transporte, lo cual ha visto que perjudica muchísimo a miles de trabajadores, a estudiantes, a familias, a jubilados. Y volvemos a lo mismo, ¿no? El ajuste lo siguen pagando las personas comunes, ¿no? Los que vamos de a pie en esta vida. Y la pregunta es también, ¿cuánto más se le puede llegar a exigir a las provincias, ¿no? Cuando la coparticipación cayó aproximadamente un 7,2% y la recaudación de los impuestos provinciales en todas las provincias hasta un 16%, ¿no? Entonces, está bien enojarse contra el gobierno. Yo no digo que no es válido, pero ¿cuánto esfuerzo más le vamos a pedir a los gobiernos de las provincias para sostener este ajuste nacional que siempre lo terminan pagando los más vulnerables? Los más vulnerables. Sí, sí. El trabajador que necesita de ese colectivo, el estudiante que quiere salir adelante y hoy por hoy ha visto que tiene que reacomodar sus horarios de cursada, otros que se les han suspendido la cursada justamente porque ya no hay transporte a esa hora y muchos tenían que algunas clases hasta las 11 de la noche, 11:20, 11:30 de la noche. ¿Qué sociedad queremos construir, no? No se trata tampoco de nación contra provincias, sino de volver a construir o de tratar de construir una Argentina que sea para todos, ¿no? Que sea más justa. Y recordemos, Agustina, que además un sistema que fue modelo en Salta, porque en realidad lo de Saeta en la forma que se desarrolló fue como novedoso, viene funcionando, históricamente ha funcionado bien, entonces que lleguemos hoy a una situación así, porque casi se vuelva un dogma esto del déficit cero, ¿no? Y en realidad no son números los que están del otro lado son seres humanos, son ciudadanos, como dice Agustina, que tienen que, bueno, que muchas veces que seguir con sus actividades y hoy puntualmente, bueno, coartada esta posibilidad, ¿no? Andrés, desde que asumió al gobierno Javier Milei, esto también es un dato que no quiero dejarlo pasar, el transporte público aumentó un 1500%, ¿no? Entonces es imposible sostener en una familia común, en un estudiante, en un jubilado, en un trabajador, los aumentos que viene teniendo el transporte, ¿no? Y por otro lado, si esta situación, este conflicto no se resuelve, la gente va a empezar a salir a las calles a protestar y a manifestarse en contra. Y un dato no menor, ¿no? La mayoría de los países del mundo, el transporte público es sostenido, es subsidiado por el Estado. Hoy vemos que ese subsidio cada vez llega menos o directamente ya no está llegando y nos queda a nosotros como salteños hacernos cargo. El tema es cuánto también podemos llegar a pagar nosotros los salteños un boleto de colectivo cuando los salarios no aumentan y van perdiendo constantemente el poder adquisitivo, ¿no? Agustina, se hablaba de que si hoy tuviera que Saeta pensar que no hay ningún subsidio, estamos hablando de un boleto de 4.100 pesos. Es decir, una cosa realmente que no resiste hoy cualquiera de los bolsillos hoy del trabajador salteño, ¿no? Y acá la única forma que esto se resuelva, en definitiva, es que el boleto le siga aumentando a la gente y creo que no es la solución, ¿no? Creo que realmente hay que ponernos firmes. Hay algo mañana creo que hay una expresión, digamos. Sí, en el día de ayer hubo una sentada pacífica en la escuela normal, que es una escuela que depende de Nación, no de la provincia, pero en el día de mañana bueno, los dirigentes sociales, los dirigentes barriales organizados van a estar
cortando las arterias principales de acceso a los puntos estratégicos de la ciudad, en caso que este conflicto no se resuelva, por lo que también se le pide a las autoridades de Saeta, a las autoridades del gobierno provincial, y si por algún motivo nos están viendo del gobierno nacional también, que por favor ayuden un poco a la gente que le cuesta tanto salir adelante y pelear el pan de cada día. Una buena para contar es que el gobernador Gustavo Sáenz, viendo que la Nación no ponía un peso en la ruta 9/34, que entre Metán y Rosario del Frontero sabemos que es realmente peligrosísimo transitar por allí, bueno, ha manifestado que con mucho esfuerzo el gobierno provincial, que no tiene competencia directa en una ruta nacional, pero lo va a hacer en procura de que no solo los salteños, sino todos aquellos argentinos que atraviesan esa importante ruta, pues lo pueden hacer en condiciones de seguridad. Bueno, lo dijo el jefe de ministros, Sergio Camacho también. No es que la provincia va a construir nuevamente ese tramo, lo van a repavimentar, lo van a reacondicionar para tratar de tener un poco más de seguridad, ¿no? Y hacer lo que Nación no está haciendo, básicamente, que es el cuidado de nuestras rutas nacionales y darle seguridad y garantía a todos los argentinos. Dicho esto, vamos a ir a la pausa para empezar. En el primer bloque de Alta Política vamos a hablar con Mauricio Jovanovic, que es candidato a secretario del Partido PRO, que el 21 de junio va a tener internas después de 9 años de intervención. Vamos a hablar con él y vamos a preguntar cómo se están preparando. Yo siempre celebro y valoro, Agustina, que haya democracia en los partidos, pues si uno ve el PRO, el radicalismo, el Partido Justicialista, no, parece que no, pero es importante la democracia de los partidos. En otro orden de cosas, la encíclica del Papa, que realmente es clave, así que lo invitamos a Felipe Medina, que es licenciado en Ciencias Religiosas, para que hablar de esta Magnificat Humanitas, que realmente es la primera encíclica del Papa León XIV y que viene nuevamente a revolucionarnos, ¿no? Claro, eso vamos a hablar, porque ya el Papa León XIII con la Rerum Novarum fue revolucionario y comienza un poco ahí. Porque marca la doctrina social de la Iglesia. Y hoy el Papa está hablando, en todo caso, de cómo nos ponemos frente a la famosa inteligencia artificial y cómo valorar la persona, sí, ¿no? En realidad que la inteligencia artificial y los algoritmos tienen que estar al servicio de la persona. Y por último, lo invitamos a Carlos Rodas, ¿no?, de la CGT. Vamos a hablar del mundo del trabajo, así que mucho para esta hora de Alta Política. Los operativos de protección ciudadana no son solo controles, son presencia real de la policía de Salta en el corazón de cada barrio. Trabajamos bajo la planificación del Centro de Coordinación Operativa, integrando todas las áreas de la fuerza. Los patrulleros se ubican en puntos estratégicos, en zonas de mayor circulación y en los lugares que los vecinos identifican como críticos. En toda la provincia ya se realizaron más de 59.600 operativos. Detuvimos a más de 1.200 personas con pedido de captura y se labraron más de 57.000 infracciones por contravenciones. En Salta, la seguridad no se negocia. Estamos donde más lo necesitas. Hechos, no palabras. Gobierno de Salta. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. ¿Sos
plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buralla, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta. Acá estamos colocando las vigas en el nuevo puente de Baquer. Y continuamos con más alta política y como habíamos anunciado está con nosotros Mauricio Jovanovic. Mauricio, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, buenas noches, Agustina, muchas gracias por la invitación. Después de 9 años de intervenido el PRO, por fin va a haber elecciones. Sí, bueno, Andrés, la verdad que para nosotros el partido es una felicidad enorme. Nosotros que venimos militando dentro del partido hace tiempo, tener hoy la posibilidad de elegir nuestras propias autoridades es una alegría muy grande, y más teniendo en cuenta que el partido viene intervenido hace 9 años aproximadamente. Y cuando recordemos que un partido está intervenido, es un partido anulado, ¿no? Un partido que no tiene vida propia, no tiene vida democrática. ¿Qué pasó con las listas que en principio estaba la idea de que fuera una lista de todos y al final terminó siendo 2 listas? Va a haber para que voten el 21 de junio, que es el Día del Padre. Sí. O se celebra el Día del Padre. Bueno, como te decía, gracias a Dios tenemos elecciones en el partido, tenemos vida democrática. La idea del sector nuestro, digamos, la lista Unidad, justamente... Que acá vemos que lo lleva Rolando Carrizo de presidente, Victoria Val de vice y a vos de secretario del partido. Bueno, la idea de nuestra lista, justamente como se llama el nombre de la lista Unidad, era hacer una lista integrando a todos los referentes del PRO de la provincia, ¿no? Lamentablemente no se pudo hacer una lista Unidad, así que salimos divididos en 2 listas. Me parece bien, la gente tiene la posibilidad de elegir. Así que el 21 de junio aprovecho la oportunidad, Andrés y Agustina, de invitar a todos los afiliados del partido el 21 de junio a votar por la lista Unidad, justamente la lista nuestra. Eso te iba a preguntar, hoy por hoy, ¿qué cantidad de afiliados tiene el PRO en toda Salta? Bueno, tiene cerca de 4.000 afiliados, ¿no? Ahora, obviamente que cuando son elecciones internas, no todo el mundo va a votar, ¿no? Entonces va a ser un trabajo que vamos a hacer con cada uno de los afiliados en los distintos municipios. Nosotros tenemos una lista que está integrada por referentes de distintas localidades, así que cada uno desde su sector, de su espacio, vamos a trabajar para que el afiliado se acerque el 21 de junio y nos pueda votar, ¿no? ¿Hay algo que los diferencia de la otra lista, Mauricio? Y justamente me parece que la diferencia radica en que la lista nuestra era una lista que quería ser justamente de unidad. La idea nuestra, después de una larga intervención del partido, era darle vida democrática. Recordemos, hagamos un pequeño una síntesis de la historia, ¿no?, del partido. El partido se intervino justamente porque en un principio había un acuerdo con el gobierno provincial, se votó la elección en el 2019, después el partido como partido dejó de tener ese acuerdo y sin embargo los dirigentes locales siguieron teniendo el acuerdo, por eso es que se interviene, ¿no? Entonces la lista nuestra, Andrés, es una lista que está integrada por gente que viene del sector privado, no tenemos ninguna dependencia, digamos, con el gobierno provincial. Y también eso es importante aclarar porque del otro lado hay gente que está vinculada al gobierno provincial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Andrés? Corremos el riesgo como partido a ser nuevamente intervenido, ¿no? Ese es un poco el motivo que Ese es un poco el motivo de... La pregunta es, dentro de esta lista o dentro del espacio del PRO, ¿cómo se están posicionando, tanto de un lado como del otro, con respecto a las propuestas y al trabajo que vienen haciendo y que pretenden seguir haciendo en cuanto al gobierno provincial y al gobierno nacional también? Bueno, ahí es importante aclarar que el partido justamente no tiene que ver con apetencias personales, sino con justamente manejarse democráticamente lo que es un partido político, ¿no? Entonces, hoy por hoy, esta lista, que es gente totalmente independiente al gobierno,
nos da por lo menos la tranquilidad de que va a ser un partido que tenga peso propio. Claro, que si tienen que de última sentarse en una mesa de negociación, sean los propios, diríamos, dirigentes del partido, claro, los que si lleguen se al acuerda acuerdo. a futuro Claro. hacer algún tipo de alianza o de frente, va a ser una decisión tomada por el partido, Claro. y no por alguna Y no por las pretensión. intervenciones que eran las que acordaban y arreglaban, digamos. Bueno, lamentablemente el partido venía de intervención a intervenciones, sufrimos algunas malas, otras muy malas, Sí, sí. algunas buenas también. Yo cuando entré, lo que sí, la intervención tiene como carácter, digamos, principal que sea temporario, ¿no? Claro, pero 9 años es que 9 algo años ya pasó. no es algo temporario, es una situación ya permanente y hace justamente a que no haya la democracia que estamos buscando. Ahora, fíjate vos, ¿no, Agustina? Que estamos hoy viendo cómo hay una crisis de los partidos políticos, porque lo mismo le pasa al Partido Justicialista, lo mismo vemos en otros partidos, en otros distritos también, ¿no? Bueno, Donde y están ahí, intervenidos. ahí también creo que está esta crisis de representatividad que venimos teniendo, ¿no? Porque los afiliados a los partidos no pueden terminar siendo parte de los mismos, ni llevando a cabo las acciones que quieren, que pretenden, o que van en realidad de acuerdo a la ideología no solamente del partido, sino del individuo, ¿no? Del afiliado. Hoy por hoy todos los partidos en Salta están intervenidos. Están intervenidos. Bueno, no todos. No, bueno, pero digo, los más grandes Los más están grandes. intervenidos. Bueno, justamente eso es la idea de nosotros, es tener un partido con peso propio, un partido que pueda decidir, un partido que los mismos afiliados puedan elegir a sus autoridades. Así que me Contanos parece... un poquito de la lista en sí, quién es cada uno, para saber. Bueno, la lista está justamente, la preside Rolando Carrizo. Es una persona que viene del sector privado, una persona que viene trabajando con empresas justamente con el tema del medio ambiente. Del medio ambiente, sí, sí. Bueno, Ambiental Argentina. creo Ambiental que Argentina sí, sí. la empresa. Está María Victoria Val, que también trabaja en el sector privado, tiene una fundación. Y bueno, el candidato a secretario soy yo soy escribano, también trabajo en forma independiente. Con lo cual, digamos, bueno, con toda la expectativa, como pasa siempre en los partidos, de que por lo menos que el afiliado escuche la propuesta. Que hoy la gente está como muy desinteresada, ¿no, Agustina, de la política, pero hay que explicar la importancia que tiene, ¿no? Que el partido es la herramienta fundamental para poder vivir en democracia, así tendría que ser, así que ojalá que se termine. Yo voy a hacer el comentario picantón, Sí, el que por ahí no les gusta a la mayoría, ¿no? Pero bueno, es qué posición va a ir tomando el PRO a medida que se vaya regularizando, de vuelta, ¿no? Con respecto a todas estas políticas del gobierno nacional que se planteaban de alguna manera como la alternativa, pero no una alternativa opositora, sino una alternativa que iba a acompañar. ¿Qué pasará? Bueno, acá lo que se vota el 21 de junio es, sobre todo, es digamos que deje de estar intervenido el partido. Claro. Entonces, vamos a votar, hay una interna dentro del partido, o sea, hay dos listas que van a disputarse, digamos, el gobernar el partido del PRO, y después el tema de la alianza, el tema futuro, las elecciones que vienen el 2027, bueno, ya veremos cuáles son las decisiones. Recordemos que el PRO también es un partido nacional, ¿no? Entonces, hay acuerdo a nivel nacional, hay acuerdo partidario y habrá que ir viendo qué es lo que pasa, ¿no? Yo celebro que haya, como digo, democracia interna en los partidos y ojalá que, bueno, que sea la expresión, digamos, de cada afiliado el día 21 lo que lo lleve a regularizarlo. La verdad que hay mucha expectativa. Yo sí creía, ¿no?, que iba a haber la posibilidad de una lista de unidad, pensé que era lo mejor para esa independencia que vos bien decís, Mauricio, se tiene que dar. Ojalá que igual sea así, ¿no? Y que los afiliados, bueno, tengan conciencia. Y es importante, perdón, Andrés, es resaltar digamos, la herramienta política que un partido político, ¿no? Cuando un partido está intervenido, directamente todos los candidatos del partido, todas las autoridades se eligen a dedo de Buenos Aires, ¿no? Entonces, es importante que tengamos nosotros como salteños, digamos, con el PRO, que tengamos la posibilidad de elegir los referentes o quienes quieren que representen al partido acá en la provincia de Salta. Mauricio, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo aprovecho y pido que pase lo mismo prontamente con el Partido Justicialista, que también en agosto va a ir a las elecciones, y ojalá se pueda regularizar la situación también del PJ acá en Salta y que todos tengamos la oportunidad de participar dentro del espacio sin una intervención.
Mucha suerte, Mauricio. No, muchas gracias, le agradezco el espacio y bueno, obviamente los invito de nuevo a votar el 21 de junio. Ya seguramente, Andrés, se van a confirmar los domicilios para que la gente pueda votar. Todavía está discutiendo cuáles van a ser los lugares. Así siempre pasa eso, ¿no? En la previa, ¿no? ¿Dónde están las mesas? Pero así que bueno, lamentablemente no puedo informar ahora. Pero lo vamos a informar acá también. Bueno, le agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida continuamos con más Alta Política. Los operativos de protección ciudadana no son solo controles, son presencia real de la policía de Salta en el corazón de cada barrio. Trabajamos bajo la planificación del Centro de Coordinación Operativa, integrando todas las áreas de la fuerza. Los patrulleros se ubican en puntos estratégicos, en zonas de mayor circulación y en los lugares que los vecinos identifican como críticos. En toda la provincia ya se realizaron más de 59.600 operativos. Detuvimos a más de 1.200 personas con pedido de captura y se labraron más de 57.000 infracciones por contravenciones. En Salta, la seguridad no se negocia. Estamos donde más lo necesitas. Hechos, no palabras. Gobierno de Salta. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Y continuamos con más Alta Política y como habíamos anunciado está con nosotros el licenciado en Ciencias Religiosas Felipe Medina. Felipe, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Realmente sorprendidos todos de que el Papa León XIV haya publicado su primer encíclica, Magnificat Humanitas, sobre, digamos, la importancia que tiene hoy el hombre frente, ¿no? al avance de la tecnología, en este caso la inteligencia artificial. Es interesante lo que el Papa hizo y largó una frase que fue muy contundente y polémica. Dijo, hay que desarmar a la IA, a la inteligencia artificial. Pero no, entonces hay medios a nivel internacional que dicen el Papa está en contra del progreso de los pueblos, de la tecnología, y todo lo contrario, es decir, el Papa dice, esto es muy importante, estas son las cosas nuevas, por eso hace referencia en el documento a la Rerum Novarum de León XIII. Si los papas eligen los nombres en función de lo que van a hacer, cómo van a continuar la labor. Benedicto XVI eligió el nombre Benedicto porque quería, como San Benito, reconquistar Europa a la fe, cosa que le costó mucho y muy difícil por el tema de, más que nada, de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Que bueno, había resistencias. Juan Pablo II y Juan Pablo I tomaron estos nombres en función del Concilio Vaticano II, de Juan XXIII y Pablo VI, para dar continuidad a esto. Y Francisco fue muy particular, eligió el nombre de el Santo de Asís para mostrar un rostro de la Iglesia a favor de los pobres. ¿No? Es interesante. Y León, que sigue la línea del Papa Francisco en cuanto Agustino, a todos los en este caso, ¿no? Agustino elige el nombre de León justamente porque dice hay muchas cosas nuevas, muchas cosas nuevas. Rerum Novarum significa eso, ¿no? Significa las cosas nuevas. Las cosas nuevas. Y las cosas nuevas en la época de León XIII era la
revolución La revolución industrial. Estamos hablando de 1890 más o menos. Sí, 1890. La revolución industrial, los conflictos sociales, el avance del comunismo También. y por otro lado el capitalismo. Entonces, el León XIII sale con una propuesta humanitaria, mucho más humana, más humanizante. Se pone como en una posición superior para decir, no queremos un capitalismo que esclavice, ni queremos un comunismo Un ateo, estado totalitario. totalitario. Ninguno de los totalitarismos son buenos, ¿no? Entonces, el Papa analiza estos problemas, insta a la organización del sector obrero a través de los grupos, hoy llamados gremios. Es un poco el que da pie a lo que es la doctrina social de la Iglesia. En clave moderna, me animo a decir, era como decir en los 70 ni yanquis ni marxistas. Es más o menos. Más sí, o menos. podemos decir Para algo poner parecido. una cuota de color. Una digamos, cuota nuestra, ¿no? Porque, pero, y el Papa León sale con esta propuesta, y León XIV dice, hay cosas nuevas hoy. La situación social, económica, política, la guerra permanente, esto que el Papa Francisco hablaba de la Tercera Guerra Mundial en pedacitos, está presente y tiene que ver con una postura egoísta, ajena a Dios, ajena al Evangelio. Entonces hay que responder desde el Evangelio a estas cosas nuevas. ¿Y cuál es, a dónde apunta el eje de este documento? Al hombre. El hombre tiene que ser el punto de referencia de esta transformación social, tecnológica incluso. Él dice, la tecnología está al servicio del hombre y no al revés. Este es el punto clave. Entonces, cuando él habla de desarmar, era para provocar, que la gente reaccione. Y él dice, necesitamos, por eso habla mucho de una paz desarmada, ¿no? Habla una paz que no esté escondiendo las armas, como fue la Guerra Fría. Entonces él habla también un poco de eso, de la Guerra Fría. Sí, habla de la Guerra Fría también allí. Entonces él dice, tenemos que generar un nuevo humanismo, ¿no? Centrado en el Evangelio de Cristo, para nosotros cristianos, pero un humanismo donde a los hombres de buena voluntad también les afecte, le haga bien en la organización de una nueva sociedad. Creo que es muy alta la meta, es la meta que propone el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes. No, ¿te acuerdas de aquello que los gozos, la esperanza, la tristeza de los hombres de nuestro tiempo son los gozos, la esperanza, la tristeza del discípulo de Cristo? Entonces él propone esto nuevo, y creo que es muy atinado en un momento de mucho egoísmo, ¿no? Yo pensaba en estos días, cuando uno va también por la calle, una falta de sensibilidad, un nivel de violencia o agresión que viene desde arriba, ¿sí? Baja como conducta propuesta desde el poder mismo. Entonces esto sí genera un conflicto muy grande de convivencia que creo que tenemos que replantear, ¿no? Nosotros no podemos sumarnos a esto, ¿no? Nosotros venimos hablando de esto con Andrés, bastantes programas seguidos, porque estos discursos que tienen los que están en el poder, los que deberían tener más sensibilidad y trabajar en favor del pueblo y no de la separación del mismo, vienen teniendo estos discursos que generan grietas, que te ponen... y esto se viene haciendo en realidad desde mucho tiempo, lo usan, es una estrategia que la usan los gobiernos, esto de polarizar, ¿no? De poner a hombres contra mujeres, a pobres contra ricos, a blancos contra negros y demás, ¿no? Y un poco esta encíclica del Papa viene a poner de nuevo al hombre como a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y hace centro, ¿no? en la persona humana como que desde su dignidad y habla de eso. Habla de la dignidad del hombre. Dignidad del hombre, porque fíjate que cuando yo leía Magnificat, porque es en función de la oración del Magnificat. De la oración de la Virgen, sí. De la Virgen, ¿no? Mi alma canta la grandeza del Señor, ¿no? Justamente la Virgen es un prototipo, y lo pone también en el documento, de una humanidad perfecta, ¿no? Glorificada. Y habla también de la necesidad de reconstruir la Nueva Jerusalén, no la Torre de Babel. Es decir, la Torre de Babel era la expresión de la soberbia del hombre
de llegar a Dios, donde Dios después confunde las lenguas y se genera el primer conflicto grande de comunicación. Ya no se entendía nadie con nadie. Y creo que este es el problema que lo vemos hoy presente en la sociedad. La comunicación está muy difícil. Hoy las redes sociales se pueden prestar a mayores confusiones en la relación con la gente. Si yo no me puedo comunicar con el otro, pongo una barrera, ¿no? Es como la mujer encorvada que no logra ver el horizonte, que no logra ver el cara a cara a la gente, y creo que esto es un problema básicamente de comunicación. Dios se comunica a los hombres a través de Cristo, los hombres deben comunicarse entre sí. Es increíble cómo vamos insertando el Evangelio conjugando todos los avances tecnológicos de este tiempo, ¿no? Y entonces el Papa nos está pidiendo esto, ¿no? No condena la tecnología ni los avances ni la inteligencia artificial, pero pide que quienes financian, quienes pagan, quienes cargan esto, primero tengan valores éticos y después lo pongan al servicio de la persona humana, de la unidad y de la paz. Yo en esto que vos venís mencionando del tema de la comunicación, yo soy una consumidora de redes sociales y otros medios de comunicación, y es inevitable hacer esta observación, pero cada vez más la comunicación está viciada y prototipada justamente por la inteligencia artificial. Hoy por hoy es muy difícil, casi imposible, te diría, encontrarte con algún texto dentro de las redes sociales o dentro de las plataformas digitales que no haya sido elaborado con inteligencia artificial, ni hablar la cantidad de imágenes, ¿no? Entonces, por ahí en esto de la comunicación se está perdiendo esto de poder comunicar de manera sensible lo que el humano quiere transmitir, porque justamente estamos utilizando a máquinas, a una inteligencia artificial justamente, para que diga en mejores palabras o de una mejor forma lo que nosotros queremos decir. Entonces, a partir de ahí ya no estamos comunicando genuinamente, ¿no? Tendríamos que nosotros también tener el criterio de empezar a regular nosotros el uso de la inteligencia artificial. Porque ahí yo te agregaría, Agustina, que es el tema del corazón del hombre. Es decir, porque la inteligencia no pone el corazón. Y entonces el Papa habla de eso también, de la puesta del corazón del hombre. Me parece que yo he leído algunos resúmenes de la encíclica y vuelvo a lo que dijo Agustina, respecto de los que mandan, ¿no? Y qué importante, vos lo acabás también de resaltar, si los que mandan no tienen corazón, digamos, y son los que bajan la línea hacia abajo, en manos de quién estamos, ¿no? Y como esto sí se ha globalizado el uso de la tecnología, me parece que bien que viene que el Papa, digamos, como vicario de Cristo, diga, señores, bueno, les doy un instrumento, en este caso una encíclica, para que por lo menos la Grey Católica tome conciencia de esto, ilumine, ¿no? El Papa, creo que los documentos iluminan el camino de la humanidad, y especialmente de los católicos, y no se trata de si está a favor o está en contra, se trata de primero leer los documentos. Quería mencionar un importante, que muy poca gente por ahí lo conoce. El Papa Francisco, en diciembre él murió en el 2025, en diciembre del 2024, firmó un documento, uno de los últimos documentos publicados de él, que lo hace justamente la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y para la Educación y Cultura, sobre la inteligencia artificial. Y ese documento, que se llama Antiqua e Nova, o sea, lo antiguo y lo nuevo, la inteligencia del hombre frente a la inteligencia artificial, es un documento muy bueno que el Papa Francisco plantea ya estos problemas y es la base del actual documento del Santo Padre León XIV. ¿No? Así que da una continuidad interesante. Qué buen dato. Y yo creo que la gente que lea la encíclica tiene que leer también este documento, se llama Antiqua Nova, lo pueden encontrar ahí en las redes. Alguna imagen, ¿no?, que nuestro productor encontró. Magnífica Humanitas. Magnífica Humanitas. ¿Cuándo va a estar impresa la encíclica? Alrededor del 10 o 12 de junio.
Y Antigua y Nova sí está impresa, pero también la pueden conseguir en la página del Vaticano, que es vatican.va, recortada, y ahí consiguen los documentos, los pueden bajar, leer, imprimir, pero también sale impresa la gente busca el documento en papel, ¿no? Muy bueno, yo creo que tiene mucho para meterse, buscar, estudiar, leer, y en estas cosas hay gente en redes que ya lo ataca al león también, bueno, sí, pero esto es normal, lo han hecho con el Papa Francisco, y yo creo que hoy lo que tenemos que valorar es lo que están diciendo, cómo están conduciendo, y donde dice la Biblia, donde está Pedro está la iglesia, ubi Petrus y la iglesia, y qué bueno. Es bueno saberlo, ¿no? Eso lo quiero también recalcar, porque qué importante es que el Papa hable de estos temas que son comunes y sensibles a todos, y no solamente a quien es creyente de la iglesia, ¿no? Porque por ahí, viste, suele haber esto en algunos lugares o en algunas personas que te dicen, no, bueno, pero yo no comulgo con las ideas de la iglesia, pero bueno, hoy tenemos una iglesia que te abre puertas, que como hablábamos también en el programa anterior, te tiende puentes y te habla de cosas que son cotidianas a todos los días, ¿no? Como un mensaje universal, ¿no? Podemos hacer un mensaje universal. La doctrina social le dedica el Papa un capítulo especial y recuerda el nacimiento con Rerum Novarum, que sigue vigente, 80ª Advenia de Pablo VI y 100º año del Juan Pablo II. Y ahí un político me dijo, dice, la justicia social es robarle al rico para darle al pobre. Le dije, estás absolutamente equivocado, porque la justicia social es dar a cada uno lo que le corresponda. La justicia distributiva. ¿No? Y me acordé de la frase de 100º años, que el Papa la cita también, que del Papa Juan Pablo II, cuando dijo, la propiedad privada agrava una hipoteca social. ¿No? Y yo creo que hoy es necesario repensar la justicia. No lo quisieron como, sacar de contexto cuando lo dijo, en aquel lamentablemente. Momento, sí. ¿No? Sí, está hablando justamente de esto, la necesidad de compartir, de preocuparse por el otro, y un cristiano no puede ser ajeno a esto. Si sos cristiano, no puedes negar esta enseñanza, porque tiene la raíz, la base en el Evangelio. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve preso, enfermo, me viniste a ver. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron con cada uno de mis hermanos más pequeños. Que en definitiva habla de la solidaridad, habla de la empatía, habla de que esto que venimos escuchando también hace un montón, nadie se salva solo. De eso están hablando cuando hablan del Evangelio. Quiero aprovechar a Felipe, que es un gran conocedor de este tema, porque cuando habló García Cuerva hace muy poco, el arzobispo de Buenos Aires, en el Te Deum, que lo comentamos con Agustín acá, también lo hizo no para la Grey Católica, es decir, el arzobispo de Buenos Aires, cuando en el Te Deum le habla al presidente que estaba allí, lo hace en función de lo que la Iglesia mira en tanto las cuestiones sociales. Y esto es algo también que tiene que ver con la tradición en Argentina. Me parece que es relevante, nosotros venimos comentándolo mucho con Agustina. Parece ser que si uno no está totalmente de acuerdo, ¿no?, con la política que lleva adelante un gobierno, parece que estuviera con la contra, y en realidad uno creo que tiene hoy la capacidad de poder analizar esto con una idea de bien común, ¿no?, que no es solamente la suficiencia de bienes materiales, sino también de bienes espirituales para que nos podamos desarrollar. ¿Cuál es tu mirada respecto del mensaje? Yo creo que García Cuerva se dirige al presidente y a través de él a todo el país. A todo el país. Es un llamado a la unidad, a tomar conciencia de que somos hermanos. Esto que ella decía y lo repitió Francisco, el Papa, hasta cansarse, nadie se salva solo, nadie se salva solo. Y tampoco nadie es Mesías. Para nosotros no hay un Mesías ni un Salvador que cae del cielo y nos salva. Y nadie se salva solo, hay que saber por magia tampoco, ¿no? y que hay también que saberlo por ahí interpretar. Quiere decir,
un poco que vivimos en una comunidad que intenta ser una comunidad organizada en función de determinados valores que tendríamos que vivir, sin desconocer, digamos, que cada uno en lo personal tenga que hacer un esfuerzo por según la fe que cada uno profese, pero lo digo en tanto católico, sí, más allá de que uno en lo personal tenga que vivir o intentar vivir en gracia de Dios, digo, comunitariamente me parece que hay una responsabilidad. Y eso es lo que uno ve hoy, lamentablemente. Hace falta un mayor compromiso por parte de todos los que tenemos algún grado de responsabilidad, sean comunicadores, sean maestros, docentes, empresarios, todos los que participan de la vida comunitaria, entender en ese sentido, no nos salvamos solos, digamos, tendremos que ir juntos como argentinos en este caso, ¿no? Sí, creo que García Cuerva habló a toda la gente, a todos los hombres de buena voluntad, como una traducción del país. El país ya, y no tiene nada que ver con formar parte de la oposición. Claro. No, es un hombre que tiene una mirada superadora y hasta profética. Si no dijera nada, sería un cobarde. Sí, claro, sería como un perro mudo, no ladra, no dice, y lo dice de manera muy respetuosa. Lo dijo de manera muy respetuosa y es un llamado a la unidad. Y creo que esto, inmediatamente cuando uno piensa de determinada manera, te dicen a vos sos de la oposición, claro, o vos sos agente de otro. No. Acá estamos tratando de reconstruir un país que, ya le digo, no tiene soluciones mágicas, claro, ni tampoco esotéricas. También, es cierto. Y mucho menos con autoritarismo. Y rescato una frase de Fratelli Tutti del Papa Francisco cuando dice: la sola economía, es decir, las cuestiones financieras, solucionar esto no significa la solución para la vida integral de la persona humana. No, el mercado no es un Dios que viene a resolver, ¿no? El mercado no te resuelve todos los problemas de la persona humana. No, yo, también para rescatar, porque García Cuerva, tanto él como Carnelo, lo que dijeron fue que tampoco puede hacerse una Argentina a medida del que gobierna. No tiene que haber un gobierno de turno que te diga solamente cómo vivir, y nunca jamás la vida de millones de argentinos puede acomodarse en una planilla de Excel que quede con números bonitos, pero quede con gente sufriendo y pasándola mal. Entonces no solamente hace un llamado a la unidad del pueblo argentino, sino también a que los políticos dejen de estar peleando y buscando en lugares que no hacen falta poner la atención, y que empiecen a encontrar soluciones para la gente, que es la gente la que está sufriendo y la gente la que la está pasando realmente mal, ¿no? Eso creo que es clave, ¿no, Felipe? Que tengamos esa conciencia del conjunto, cómo vincular producción y trabajo, por ejemplo. No tendrían por qué ser antagónicos de ninguna manera. Depende. Yo creo que en el fondo es un problema de concepción de qué es la persona humana, ¿no? Ajá. Y si tenemos un concepto distinto de cómo se concibe al hombre o al argentino, o que quiero sacarle del argentino. A mí hay una frase que me aterra de los discursos políticos, cuando te dice un político: vine a refundar este país, vengo a refundar la ciudad, vengo a refundar la provincia. No necesitamos refundadores, necesitamos gente que construya, y que construya en comunidad, porque la oposición puede aportar, el que gobierna debe aportar a mejorar la calidad de vida de todos. Pero si yo concibo que el Estado no existe, entonces estoy hablando de concepciones distintas. Entonces esto el Papa lo rescata, es decir, tenemos que superar, y Francisco fue muy claro en eso. No lo supimos escuchar a tiempo, pero nos venía advirtiendo, es decir, el mercado no te arregla la vida, mejora algunos sectores, y de derramar, no sé. Es que yo creo que siempre es importante tener esta articulación entre lo público y lo privado, y tener mesura. Es una palabra que no se viene hablando, no la escucho muy seguido, pero tener mesura. Tener una economía ordenada no significa tener la vida de la gente
totalmente desordenada y pagando costos altísimos de vida con la salud y con un montón de cosas más, ¿no? Pero también tenemos que decirlo, tampoco podemos vivir de dádivas. Creo que es importante, sí, la meritocracia, pero hay que darle valor realmente a todo este esfuerzo que viene haciendo el pueblo argentino y cómo todos tenemos estas ganas, ¿no?, de salir adelante como pueblo. Y como dice Felipe, digamos, el Estado, en definitiva, no puede desaparecer como se pretende desde, entre comillas, el anarcocapitalismo. En realidad, lo que hay que tener es funcionarios honestos, que sean eficientes, que administren bien las cosas de todos. Entonces me parece que pasa por ahí, no por la destrucción, sino porque tenemos que lograr, además, que nuestros políticos tengan convicciones. Hoy parece una puja de poder. Los que tengan más o menos poder pueden lograr esas posiciones de conducción y de mando. Y me parece que lo que decía Agustina, lo que decías vos, Felipe, respecto del mensaje de Papa, ¿no? Cómo lograr, cuando decía el Papa Francisco ponerse la patria al hombro, tenía que ver con ese conjunto, ¿no?, de la sociedad argentina, que creo que tiene un buen ADN. Hay que empezar a ver dónde están y descubrirlos. Yo a la transparencia, rendición de cuentas y apertura de datos y a todas estas cosas que vengo proponiendo a los gobiernos, a los gobernantes, también les propongo eso, ¿no? Un poquito más de humanidad, un poquito más de empatía y un poquito más de bajar a la realidad de la gente. Felipe, muchas gracias. Fue un placer tenerte aquí. Tenemos que ir hacia un nuevo humanismo. Gracias. Qué bueno, un nuevo humanismo, cristiano. El gran desafío que tenemos. Gracias, Agustina. Y falta muy poco para el Mundial. Entonces todo está ahora, ¿no? Empieza la gente a ponerse en modo mundial, en modo mundialista. Pero en definitiva nos pongamos en el modo humanistas, que creo que eso es lo que nos vendría muy bien. Nos volvemos a ver, si Dios quiere, el martes próximo aquí en Alta Política. Buena semana.